Continuamos en lo mejor de Festival País 17 y quiero que estemos conectados todo el día. Si tuviste la oportunidad de ir a uno o a varios de los festivales de estos que estamos viendo en estos días y en los venideros, mándanos con el hashtag Festival País 17 en cuál estuviste, cuál te gustó más y por qué. Y mientras tanto nos metemos un poquito en la historia porque estamos hablando de Diamante, un festival que estuvimos viendo a lo largo de estos días y que ya compartimos algunas partes de él. La ciudad de Diamante se encuentra en el Pago, que fue testigo de una de las páginas memorables de la historia de nuestra patria. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de Punta Gorda, lugar donde el caudillo, el general Urquiza, reunió el ejército grande en 1852 para prepararse para la batalla de Caseros. Pero qué mejor que estas palabras y esta historia te la cuente el historiador Ricardo Brumati. Lo escuchamos. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Diamante. ¿Cuándo comenzó la primera etapa? Diamante nace a partir de una ley que promulga el gobernador en ese momento, Pascual Echagüe, en 1836. Acá años antes habían llegado pobladores guaraníes, traídos de la zona de Guaraín, y de esa manera se habían unido junto a pobladores que ya existían acá, y así nació Diamante. ¿Y fue creciendo y fueron a la segunda bueno, etapa? No tanto, porque en realidad todos los varones tuvieron que participar en todas esas campañas, en esos avatares políticos y bélicos de la época, y así fue que prácticamente la población quedó diezmada. Así fue que casi estuvo a punto de desaparecer. Distintos comandantes militares que llegaron y estuvieron ocupando la comandancia que había acá en Diamante, se dieron cuenta del punto estratégico que tenía este lugar. De esa manera le hicieron ver a Urquiza la importancia de este lugar y ahí es donde él decide crear las primeras instituciones que le dio ya una formalidad de pueblo organizado. Y ahí empieza el crecimiento, ¿no? Y los primeros edificios como el que estamos viendo. Exactamente. Entre las cuestiones que se decidió en ese momento, a partir que nacieron esas primeras instituciones, es empezar a darle las características que necesitaba como pueblo organizado. Por ejemplo, se creó la Escuela de Primeras Letras, para eso se nombró el primer maestro que tuvimos, y también se construyó lo que tenemos acá, el primer templo que tuvimos en Diamante. Siempre se decía, en todos los folletos que se editaban acá, que estas campanas habían sido donadas en 1854 por el general Urquiza. Sin embargo, la posterior investigación documental dice que las primeras campanas que hubo acá fue en enero de 1851. Además, decía la leyenda, que habían sido fundidas con el bronce de los cañones que tronaron en Caseros, cuando en realidad habían sido compradas en Buenos Aires un año y un mes antes de la batalla de Caseros. En 1900, este edificio quedó chico para ser utilizado como templo y ahí es donde se decide ya construir la nueva iglesia. Claro. Ahí es donde se coloca la piedra fundamental. La iglesia nueva se hizo en 3 etapas, pero cuando llegó el momento de hacer las torres, toda la parte del frente, hubo que cortar por la mitad este edificio histórico. Hablando del edificio, este es uno de los históricos. ¿Cuáles otros quedan en la ciudad? Muy pocos. Lamentablemente, Diamante no ha conservado de los primeros edificios que hay. Lo que sí, para lo que es Diamante, hay muchos edificios que tienen todo un pasado histórico. Eso lo podemos ver, por ejemplo, alrededor acá de la plaza principal, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, muy amable. No, con gusto. Y así es como se empieza a escribir la historia grande de nuestra patria. Muchas gracias al historiador Ricardo Brumati por habernos contado todo aquello tan interesante que empieza a describirnos con la identidad de que somos realmente argentinos.